Seguimos considerando lo que enseña el Papa Pío XII en Mediator Dei. Veíamos cómo el hombre debe rendir culto a Dios, reconocer su majestad, su magisterio, aceptar las verdades divinas, observar las leyes y hacer converger hacia Él toda su actividad, dando culto al único y verdadero Dios mediante la virtud de la religión, que debe ordenar a todas las demás. La virtud de la religión y por tanto el culto divino no son las virtudes supremas. Estas son siempre la fe, la esperanza y la caridad, que informan la religión. La religión sin fe, sin esperanza y sin caridad se desvirtúa y se convierte en vicio, como se ve en el Antiguo Testamento y sobre todo en las religiones paganas. La verdadera religión es la del culto cristiano, que supone la fe, la esperanza y sobre todo la caridad. No es solamente un acto de justicia el que se ofrece a Dios, sino un acto de caridad a través de la virtud de la religión, que siempre implica la justicia porque es lo propio de la religión. Dice el Papa Pío XII que esto corresponde también a la comunidad. Este es un deber que obliga ante todo a cada uno en particular, pero es también un deber colectivo de toda la comunidad humana, ordenada con recíprocos vínculos sociales, ya que también ella depende de la autoridad suprema de Dios. No solamente el individuo tiene que cumplir la ley divina, sino también la comunidad. Las distintas formas de comunidad que existen, la comunidad familiar, las comunidades intermedias y también el Estado. Por eso la Constitución argentina dice que sostiene el culto católico, apostólico, romano, la nación argentina. Esta Constitución deriva de otra más antigua, que era española, pero también argentina, porque la firmaron los de toda América, también los de Buenos Aires, en España, en 1812, y esa Constitución era promulgada en nombre de la Santísima Trinidad y decía que la religión católica es la única verdadera, y establecía cómo debía ser dado el culto a Dios, centrando ese culto en el sacrificio eucarístico que debía celebrarse como centro de la vida cristiana, en las catedrales, no solo de manera particular para los fieles, sino de manera comunitaria, o sea, el Estado mismo debía dar culto a Dios. Entonces, nuestra Constitución todavía en esto es muy sabia y esperemos que nunca la cambien. ¿Por qué van a sacar esto si se les ocurre cambiarla? Y es un principio ordenador. Mientras esté esto en la Constitución, que algunos reducen al sostenimiento económico, eso, pero en realidad considerado en su justa perspectiva y en su sentido histórico, es el verdadero culto a Dios que debe dar la nación argentina como heredera de la nación española o de las Españas, como decía la Constitución de 1812. La Argentina es una de las Españas, bueno, que rendía culto público a Dios. Esto no cambió. De hecho, lo que dice Pío XII aquí está recogido por el Concilio Vaticano II en la Declaración sobre la Libertad Religiosa, que dice que no cambia todo esto y que la sociedad debe reconocer
la verdadera religión y tiene deberes respecto de la verdadera religión, que son estos que explícitamente se refieren al culto de Dios. Por supuesto, esto se aplica prudencialmente según el tipo de comunidad que sea, ¿no? O sea, en el sentido perfecto se aplica a la comunidad católica y a los estados católicos. Nótese además que este es un deber particular de los hombres en cuanto elevados por Dios al orden sobrenatural. No es simplemente un deber natural, es un deber sobrenatural. Toda su actividad entre los hombres no tiene otro fin, se dice referido a Cristo, que el de un acto de sumisión al Eterno Padre que había de durar todo el tiempo de su vida. Al entrar en el mundo dice: heme aquí que vengo para cumplir, oh Dios, tu voluntad. Esto es de nuevo una cita de la carta a los Hebreos. Acto que se llevará a efecto de modo admirable en el sacrificio cruento de la cruz. Por esta voluntad, pues, somos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez sola. De nuevo la carta a los Hebreos. Y el Papa recuerda cómo todos los misterios de la vida de Cristo confluyen en el culto de Dios. Pero ese culto de Dios no termina en la tierra, sigue en el cielo, que es justamente el culto definitivo. Luego, al entrar en la sede de la eterna felicidad, quiere que el culto instituido y tributado por él durante su vida terrena continúe sin interrupción ninguna, porque no ha dejado huérfano al género humano, sino que así como lo asiste siempre con su continuo y poderoso patrocinio, haciéndose en el cielo nuestro abogado ante el Padre, así también lo ayuda mediante su Iglesia, en la cual está indefectiblemente presente en el transcurso de los siglos. Iglesia que él ha constituido columna de la verdad y dispensadora de gracia, y con el sacrificio de la cruz fundó y consagró y confirmó eternamente. La Iglesia, por consiguiente, tiene de común con el Verbo encarnado el fin, la obligación y la función de enseñar a todos la verdad, regir y gobernar a los hombres, ofrecer a Dios el sacrificio aceptable y grato, y restablecer así entre el Criador y la criatura aquella unión y armonía que el apóstol de la gentes indica claramente con estas palabras: así que ya no sois extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y domésticos de Dios. Pues estáis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y unidos en Jesucristo, el cual es la principal piedra angular de la nueva Jerusalén, sobre quien trabado todo el edificio se alza para ser un templo santo del Señor. Por él entráis también vosotros a ser parte de la estructura de este edificio, para llegar a ser morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Esto es cita de la carta a los Efesios de San Pablo. Por eso la sociedad fundada por el Divino Redentor no tiene otro fin ni con su doctrina y su gobierno, ni con el sacrificio y los sacramentos instituidos por él, ni finalmente con el ministerio que le ha confiado, con sus oraciones y su sangre, sino crecer y dilatarse cada vez más. O sea, el crecimiento del cuerpo de Cristo es el fin de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y esto lo hace especialmente la Eucaristía. Por eso leíamos en Santo Tomás que la realidad
finalmente producida y significada por el sacramento, es la unidad del cuerpo místico que está constituida por la vida divina, por la gracia, y la caridad, que es el vínculo de la perfección. Es como lo que finalmente constituye el cuerpo místico de Cristo. Y continúa con una reflexión que será retomada poco después por el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, en toda acción litúrgica, juntamente con la Iglesia, está presente su divino fundador. Jesucristo está presente en el augusto sacrificio del altar, ya en la persona de su ministro, ya principalmente bajo las especies eucarísticas. Este texto de Pío XII está tomado literalmente por la Constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II. Porque la presencia de Cristo es de muchas maneras. Cristo está presente como Dios en todas las cosas, dándoles el ser y conservándolas y moviéndolas, pero también está presente según su humanidad de muchas maneras en la Iglesia, y está presente de una manera especial en el ministro y en las especies eucarísticas. ¿Por qué en el ministro? Porque, como dijo Santo Tomás, es Cristo el que celebra la Eucaristía a través del instrumento humano y suponiendo su voluntad y su operación y sus palabras sensibles. Pero es Cristo principalmente que celebra la Eucaristía, por eso está presente ahí. Y también está presente bajo las especies eucarísticas. Es una presencia especial, no es según el lugar. Es totalmente sobrenatural esta presencia. Pero actúa con su presencia bajo las especies eucarísticas, sobre todo uniendo a los que las reciben con él, que es el fin último de la Eucaristía, unir con él. Y uniendo con él, constituir y hacer crecer el cuerpo místico. Crecer en número y en santidad. La misma redención se ordena a esto, a introducirnos y unirnos al cuerpo místico. O sea, a que seamos uno con Cristo y tengamos su vida divina. Y esto sucede cuando Cristo está edificado y dilatado en las almas de los mortales, y cuando a su vez las almas de los mortales están edificadas y dilatadas en Cristo, o sea que crecieron por la Eucaristía. De manera que en este destierro terrenal se amplíe el templo donde la divina majestad recibe el culto grato y legítimo. Esto se hace principalmente en la Eucaristía, después en todos los otros sacramentos que surgen y se ordena la Eucaristía. Y finalmente en toda la liturgia que se ordena a los sacramentos y a la Eucaristía, y a través de la liturgia en toda la actividad terrenal, sea de las personas, sea de las comunidades, que se ordena la liturgia. Esta es la idea central del Concilio Vaticano II. Por eso es muy profundo el concilio. En este aspecto es más dogmático que el Concilio de Trento, que era más práctico, o sea, más pastoral, o sea, distinguía los errores, los condenaba y daba determinaciones prácticas, tenía muchos decretos prácticos para reordenar la vida de la Iglesia. El Concilio Vaticano II es como una planificación, es como una contemplación muy profunda de lo que está contenido en la fe de la Iglesia, especialmente referida al misterio eucarístico. Por supuesto, es como toda gracia, la misma gracia de la Eucaristía. Hay que estar preparado para recibirla.
Si hay impedimentos, no se recibe. Y para recibir esta doctrina, que es muy elevada y muy espiritual, muy mística del Concilio Vaticano II, hay que tener la mente preparada, y ciertamente la filosofía moderna produce un impedimento. Porque la filosofía moderna no solo contiene un modo de pensar, de razonar, que es contrario al misterio, porque es racionalista, sino que además genera una práctica de vida que es contraria al afecto profundo que produce la Eucaristía, trayendo hacia sí. Entonces, más que afecto, como el de la mujer cananea, produce división. Por eso la mentalidad moderna produce división. En este sentido, literalmente, etimológicamente es herética. Es como una herejía fundamental que es siempre división del pensamiento y consiguientemente división de la práctica y división del afecto y finalmente división de la Iglesia. Y hoy esto es un peligro muy grande porque justamente el sacramento de la Eucaristía es el que produce la unidad de la Iglesia y parece que hay división alrededor del sacramento de la Eucaristía. O sea, es la tentación contraria. Lo cual ciertamente no viene del Espíritu Santo. Entonces, en toda acción litúrgica, juntamente con la Iglesia, está presente su divino fundador. Recordemos, Santo Tomás decía que la Eucaristía es válida más allá del pensamiento subjetivo del ministro porque está presente la Iglesia. Entonces, cuando se hace lo que hace la Iglesia, el sacramento es válido. Está presente en los sacramentos Jesucristo está presente en el augusto sacrificio del altar, en la persona del ministro, en las especies, está presente en los sacramentos con la virtud que transfunden ellos para que sean instrumentos eficaces de santidad. Está presente finalmente en las alabanzas y en las súplicas dirigidas a Dios, como está escrito, donde 2 o 3 se hayan congregados en mi nombre, allí me hallo yo en medio de ellos. O sea que la vida comunitaria es como una prolongación de la Eucaristía y una preparación a la Eucaristía, pero además tiene sentido por sí misma. Porque en cierta manera es el fin de la celebración. O sea, ¿para qué se hace la celebración eucarística? Para que ese culto que comienza en la tierra siga en el cielo. O sea, esa unión espiritual en la alabanza de Dios no se termina aquí cuando desaparece la Eucaristía como sacramento, sino que continúa en el cielo. Porque es una alabanza espiritual de Dios, Padre, que hace Jesucristo, movido por el Espíritu Santo. Y eso hacen los que están unidos a Él. Es como el fruto de la Eucaristía. La Sagrada Liturgia es por consiguiente un culto público que nuestro Redentor tributa al Padre como cabeza de la Iglesia
y el que la sociedad de los fieles tributa a su fundador y por medio de él al Eterno Padre. Es, diciéndolo brevemente, el completo culto público del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, de la cabeza y de sus miembros. Por eso después, poco después, el Concilio Vaticano II, siguiendo a Pío XII, dice que hay que consagrar el mundo a Dios. Consagrarlo quiere decir que toda la actividad temporal se vuelve litúrgica. Se ordena el culto espiritual de Dios, de manera personal y de manera comunitaria. El hecho de que después de todo esto estemos más lejos de lo que dice Pío XII y el Concilio Vaticano II no quiere decir que están equivocados, quiere decir que hay un impedimento para recibir esta doctrina que es muy elevada. Entonces hay que buscar el impedimento y eliminarlo. Y el impedimento, por supuesto, está principalmente en el pensamiento. O sea, cuando el pensamiento no coincide con la mística que está transmitida aquí, esta mística no se puede recibir. Bueno, después se refiere a la historia de la acción litúrgica, su organización, sus frutos, la naturaleza de la liturgia como culto interno y externo. Todo el conjunto del culto que la Iglesia tributa a Dios debe ser interno y externo. Es externo porque lo pide la naturaleza del hombre compuesto de alma y cuerpo, etc. Pero el elemento esencial del culto tiene que ser interno. Es un sacrificio espiritual, como dice la liturgia, el canon de la misa, o un sacrificio racional. El elemento esencial del culto tiene que ser interno. Efectivamente es necesario vivir en Cristo, consagrarse completamente a Él, para que en Él, con Él y en Él se dé gloria al Padre. Las divisiones que hay en torno a la liturgia derivan de que no se la comprende en sentido espiritual, o sea, principalmente como culto interno. Porque las divisiones efectivamente se centran sobre el aspecto externo, que es secundario. La Sagrada Liturgia requiere que estos dos elementos estén íntimamente unidos y no se cansa de repetirlo cada vez que prescribe un acto de culto externo. Así, por ejemplo, a propósito del ayuno, nos exhorta para que nuestra abstinencia obre en lo interior lo que exteriormente profesa. Esto está en la liturgia misma. De otra suerte, la religión se convierte en un formulismo sin fundamento y sin contenido. Bueno, el Papa lo dice porque pasaba eso y había que ponerle remedio. El remedio es ir a lo interior, o sea, tomar la liturgia con una vida espiritual más profunda, comprendiendo lo que significa espiritualmente la liturgia. Vosotros sabéis, venerables hermanos, que el Divino Maestro estima indignos del sagrado templo y arroja de él a quienes creen honrar a Dios solo con el sonido de frases bien hechas y con posturas teatrales, y están persuadidos de poder muy bien mirar por su salvación eterna sin desarraigar del alma los vicios inveterados. Bueno, hace referencia a Cristo que echa del templo a los mercaderes y finalmente a todos los otros que no creían en él, porque no tenían un culto interno.
La Iglesia, por consiguiente, quiere que todos los fieles se postren a los pies del Redentor para profesarle su amor y su veneración. Quiere que las muchedumbres, como los niños que salieron con alegres aclamaciones al encuentro de Jesucristo cuando entraba en Jerusalén, ensalcen y acompañen al Rey de los Reyes y al sumo autor de todo bien con el canto de gloria y de gratitud. Quiere que en sus labios haya plegarias, unas veces suplicantes, otras de alegría y gratitud, con las cuales, como los apóstoles junto al lago de Tiberíades, puedan experimentar la ayuda de su misericordia y de su poder. O como Pedro en el monte Tabor, se abandonen a sí mismos y todas sus cosas en Dios, en los místicos transportes de la contemplación, que es lo principal de la liturgia, es contemplativa, es acto de contemplación. No tienen, pues, noción exacta de la Sagrada Liturgia los que la consideran como parte solo externa, como una parte solo externa y sensible del culto divino, o como un ceremonial decorativo, ni se equivocan menos los que la consideran como un mero conjunto de leyes y preceptos con que la jerarquía eclesiástica ordena el cumplimiento de los ritos. Quede por consiguiente bien claro para todos que no se puede honrar dignamente a Dios si el alma no se eleva a la consecución de la perfección en la vida, y que el culto tributado a Dios por la Iglesia en unión con su cabeza divina tiene su máxima eficacia de santificación. Esta eficacia, cuando se trata del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, proviene ante todo el valor de la acción en sí misma, ex opere operato. Si además se considera la actividad propia de la esposa inmaculada de Jesucristo, con la que ésta adorna de plegarias y sagradas ceremonias el sacrificio eucarístico y los sacramentos, o cuando se trata de los sacramentales y de otros ritos instituidos por la jerarquía eclesiástica, entonces la eficacia se deriva más bien de la acción de la Iglesia, ex opere operantis ecclesiae, en cuanto es santa y obra siempre en íntima unión con su cabeza. Entonces, para que la liturgia sea eficaz es imposible no estar en unión con la Iglesia, porque lo que produce la liturgia, especialmente la Eucaristía, es la unión con la Iglesia, que está dada por la vida divina, por la santidad que proviene de la cabeza, que es Cristo. Y advierte contra peligros modernos, por ejemplo, la teoría de la piedad objetiva, o sea que no hay que desarrollar interiormente la vida espiritual en la liturgia, sino que la liturgia por sí produce el efecto, independientemente de que el individuo o la comunidad crezca espiritualmente. A este propósito, venerables hermanos, deseamos que dirijáis vuestra atención a las nuevas teorías sobre la piedad objetiva, las cuales, con el empeño de poner en evidencia el misterio del cuerpo místico, la realidad efectiva de la gracia santificante y de la acción divina de los sacramentos y del sacrificio eucarístico, tratan de menospreciar la piedad subjetiva o personal, y aún de prescindir completamente de ella. O sea que basta participar de la misa objetivamente y se produce el efecto. Eso es gravemente equivocado, porque va contra la esencia de la misa, en la cual es más importante el culto interior que el exterior, como dijo antes. Es verdad que los sacramentos y la Eucaristía especialmente tienen una virtud objetiva con la cual de hecho hacen partícipes a nuestras almas de la vida divina de Jesucristo. Ellos tienen pues por divina virtud y no por la nuestra la eficacia de unir la piedad de los miembros con la piedad de la cabeza
y de hacerla en cierto modo una acción de toda la comunidad. De estos profundos argumentos concluyen algunos que toda la piedad cristiana debe concentrarse en el misterio del cuerpo místico de Cristo sin ninguna consideración personal y subjetiva. Y creen por esto que se deben descuidar las otras prácticas religiosas no estrictamente litúrgicas o ejecutadas fuera del culto público. Pero todos pueden observar que estas conclusiones sobre las dos especies de piedad, aunque los principios arriba mencionados sean magníficos, son completamente falsas, insidiosas y dañosísimas. Es decir, que toda la vida humana tiene que estar unificada en la liturgia y sobre todo en la vida personal. No es la celebración objetiva solamente la que santifica. ¿Por qué? No podría santificar si el individuo y por supuesto también la comunidad no recibiese el fruto y no participase de esa santificación. Bueno, todo esto lo decía el Papa Pío XII cuando se celebraba la misa tradicional, que era la única que había, por lo menos en el ámbito latino, porque estaban los otros ritos, ¿no? Pero vale también para los otros ritos. O sea, es necesario participar de la misa. Que el fiel personalmente se una a lo que está sucediendo. Es verdad que los sacramentos y el sacrificio del altar gozan de una virtud intrínseca en cuanto son acciones del mismo Cristo que comunica y difunde la gracia de la cabeza divina en los miembros del cuerpo místico, pero para tener la debida eficacia exigen las buenas disposiciones de nuestra alma. Y para eso está toda la preparación, a través de los otros sacramentos y de toda la vida cristiana. Estos miembros son vivos, dotados de razón y voluntad propia. Por eso es necesario que ellos mismos, acercando sus labios a la fuente, tomen y asimilen el alimento vital y eliminen todo lo que pueda impedir su eficacia. Hay pues que afirmar que la obra de la redención, independiente por sí misma de nuestra voluntad, requiere el íntimo esfuerzo de nuestra alma para que podamos conseguir la eterna salvación. Por eso, aplicando lo que dice Pío XII, el Concilio Vaticano II intentó hacer que la liturgia exprese esa participación interior. Por eso ahora está más explícita la participación de las personas y de la comunidad en las respuestas a la liturgia, porque se expresa lo que interiormente es necesario para que efectivamente la misa produzca su fruto y todos los demás sacramentos. Si la piedad privada interna de los individuos descuidase el augusto sacrificio del altar y los sacramentos y se sustrajese al influjo salvador que emana de la cabeza en los miembros, sería sin duda alguna cosa reprobable y estéril. Etcétera. Pero los actos que conducen a la vida divina son necesarios para recibir los frutos de la Eucaristía. La genuina piedad, que el angélico llama devoción, y que es el acto principal de la virtud de la religión, con la cual los hombres se ordenan rectamente y se dirigen convenientemente hacia Dios y gustosa y espontáneamente se consagran a cuanto se refiere al culto divino, tiene necesidad de la meditación de las realidades supernaturales y de la práctica de piedad para alimentarse, estimularse y vigorizarse y para animarnos a la perfección. O
O sea, el Papa está diciendo que no es suficiente la misa. Hay que prepararse para la misa. Y prepararse para la misa se hace con toda la vida cristiana y se expresa también en la misa, en la cual la participación del fiel es esencial. Porque la misa está hecha para eso, o sea, para unir a los hombres con Cristo. Todas estas consideraciones no tienen que ser una vacía y abstracta reminiscencia, sino que deben tender efectivamente a someter nuestros sentidos y sus facultades a la razón iluminada por la fe, a purificar el alma, que se une cada vez más íntimamente a Cristo y cada vez más se conforma a Él y por Él obtiene la inspiración y la fuerza divina de que ha menester. De todo esto se deriva el armonioso equilibrio de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, con la enseñanza de la fe católica, con la exhortación a la observación de los preceptos cristianos. La Iglesia prepara el camino a su acción propiamente sacerdotal y santificadora. Nos dispone a una más íntima contemplación de la vida del Divino Redentor y nos conduce a un conocimiento más profundo de los misterios de la fe para recabar el alimento sobrenatural y la fuerza para un seguro progreso en la vida perfecta por medio de Jesucristo. Y a través de esto se ordena toda la actividad humana, personal y social, a la Eucaristía. Después explica cómo por naturaleza se exige una jerarquía para regular la liturgia, porque es una acción sacerdotal. Y la acción sacerdotal es la de la Iglesia, de Cristo presente en la Iglesia. La Iglesia es una sociedad y por eso exige autoridad y jerarquía propias. Si bien todos los miembros del cuerpo místico participan de los mismos bienes y tienden a los mismos fines, no todos gozan del mismo poder ni están capacitados para realizar las mismas acciones. De hecho, el Divino Redentor ha establecido su reino sobre los fundamentos del orden sagrado, que es un reflejo de la jerarquía celestial, es lo que hemos observado en Dionisio. Hoy hay tentaciones en sentido contrario, como que los laicos deberían regular la liturgia. Solo a los apóstoles y a los que después de ellos han recibido de sus sucesores la imposición de las manos, se ha conferido la potestad sacerdotal, y en virtud de ella, así como representan ante el pueblo a ellos confiados la persona de Jesucristo, así representan al pueblo ante Dios, etc. Por eso sigue reflexionando acerca del sacramento del orden y explica que la liturgia depende de la autoridad eclesiástica por su misma naturaleza. Dado pues que la Sagrada Liturgia es ejercida sobre todo por los sacerdotes, en nombre de la Iglesia, su organización, su reglamentación y su forma no pueden depender sino de la autoridad eclesiástica. Esto no solo es una consecuencia de la naturaleza misma del culto cristiano, sino que está confirmado por el testimonio de la historia. Este inconcluso derecho de la jerarquía eclesiástica se prueba también por el hecho de que la Sagrada Liturgia está íntimamente unida con aquellos principios doctrinales que la Iglesia propone como parte integrante de verdades ciertísimas y por consiguiente tiene que conformarse a los dictámenes de la fe católica proclamados por la autoridad del Magisterio Supremo para tutelar la integridad de la religión por Dios revelada. O
sea, el magisterio es parte del mismo sacramento del orden. Entonces, la liturgia es concordante con el magisterio que deriva del sacramento del orden. El magisterio no es una actividad subjetiva de los que se acercan a la revelación. Es un servicio que es parte del sacramento del orden para determinar la verdad que se cree a partir de la fuente de la revelación que está en la Escritura y en la tradición y que finalmente deriva del mismo Cristo. El culto que ella, la Iglesia, tributa a Dios es, como breve y claramente dice San Agustín, una continua profesión de fe católica y un ejercicio de la esperanza y de la caridad. Dios debe ser honrado con la fe, la esperanza y la caridad. En la Sagrada Liturgia hacemos explícita y manifiesta profesión de fe católica, no solo con la celebración de los divinos misterios, con la consumación del sacrificio y la administración de los sacramentos, sino también rezando y cantando el símbolo de la fe, que es como insignia y distintivo de los cristianos, con la lectura de otros documentos y de las escrituras sagradas escritas por inspiración del Espíritu Santo. Toda la liturgia tiene por consiguiente un contenido de fe católica en cuanto testimonia públicamente la fe de la Iglesia. Entonces la liturgia está inseparablemente unido por la fe. Y después dice que como consecuencia la jerarquía ha dirigido siempre la evolución de la liturgia. La jerarquía eclesiástica ha ejercitado siempre su derecho en materia litúrgica, instruyendo y ordenando el culto divino y enriqueciéndolo con esplendor y decoro cada vez mayor para gloria de Dios y bien de los hombres. Tampoco ha vacilado, por otra parte, dejando a salvo la sustancia del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, en cambiar lo que no estaba en consonancia y añadir lo que parecía contribuir más al honor de Jesucristo y de la augusta Trinidad y a la instrucción y saludable estímulo del pueblo cristiano. Por eso dice el Papa Pío XII que hay un elemento esencial, inmutable, que es lo que instituyó Cristo, o sea, la consagración, la comunión. Y hay elementos que son variables, que no solo cambian, sino que deben cambiar, dice. Porque el fin de la celebración eucarística y de toda la liturgia, como le explicó después, es la unión con Cristo. Entonces, los elementos personales subjetivos no pueden eliminarse, pues de otra manera no se cumple el sacramento, cuyo fin es justamente la unión de las personas y de las comunidades con Cristo. Efectivamente, la Sagrada Liturgia consta de elementos humanos y divinos. Estos evidentemente no pueden ser alterados por los hombres, ya que han sido instituidos por el Divino Redentor. Aquellos, es decir, los humanos, en cambio, con aprobación de la jerarquía eclesiástica asistida por el Espíritu Santo, pueden experimentar modificaciones diversas, según lo exijan los tiempos, las cosas y las almas. De aquí procede la magnífica diversidad de los ritos orientales y occidentales. Porque en la Iglesia latina no hay un solo rito, ha habido varios. De aquí el progresivo desarrollo de particulares costumbres religiosas y de prácticas de piedad de las que había tan solo ligeros indicios en tiempos precedentes. Débese a esto el que a veces se vuelvan a emplear y renovar usos piadosos que el tiempo había borrado.
De todo esto da testimonio la vida de la Inmaculada Esposa de Jesucristo durante tantos siglos. Esto expresa el lenguaje empleado por ella para manifestar a su divino esposo su fe y su amor inagotables y los de las personas a ella confiadas. Esto demuestra su sabia pedagogía para estimular y acrecentar a los creyentes el sentido de Cristo. En realidad no son escasas las causas por las cuales se desarrolla y desenvuelve el progreso de la Sagrada Liturgia durante la sagrada y gloriosa historia de la Iglesia. Y después se explica las causas por las cuales hay un cambio en la liturgia. Esto no es el Concilio Vaticano II, es el Papa Pío XII. El Concilio Vaticano II lo que hizo es elaborar más sistemáticamente lo que está contenido ya directamente en esta enseñanza del Papa Pío XII. Esto lo veremos más adelante.